El TDAH puede de hecho impactar tu vida. ¿Alguna vez has tenido la impresión de que si tuvieras el valor de actuar exactamente como piensas, todo sería diferente? ¿Las personas te respetarían y admirarían? Muchos adultos con TDAH están perdiendo tiempo de vida porque no logran salir del ciclo del autosabotaje. Pero he desarrollado un método que cambió mi juego y te lo voy a enseñar en el primer enlace de la descripción. ¿Qué es el TDAH? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este video voy a explicar la definición del TDAH. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cuál es su origen? Te explicaré todo detalladamente y al final te contaré datos interesantes sobre el TDAH, así que acompáñame hasta el final. Pero antes me voy a presentar. Soy Yuri Maya de TDAH, Descomplicado. Tengo TDAH y aquí vas a aprender todo sobre el trastorno de forma sencilla. Hecho por alguien que siente lo que tú sientes en la piel, o su hijo también lo siente en la piel. Además de eso, tengo una maestría en neuropsicología y trastornos del aprendizaje. El TDAH es un trastorno neurobiológico, es decir, un trastorno que afecta la biología natural del cerebro de quien lo padece, cuya causa no está bien definida. Sin embargo, los orígenes ya son muy conocidos por la ciencia y voy a dar una diferencia aquí entre lo que es causa y lo que es origen. La causa es cuando sabes exactamente aquello que lo provoca, un determinado trastorno o patología. Por ejemplo, personas que tienen síndrome de Down. Se sabe que la causa es la trisomía del cromosoma 21. Cuando hablamos del origen de un trastorno, decimos que existen varios factores y diversas cuestiones que desencadenan un determinado trastorno. Por lo tanto, sabemos que el principal origen del TDAH es de carácter genético. Viene principalmente, en la inmensa mayoría de los casos, de forma hereditaria. Sin embargo, hay casos en los que el TDAH no surge de forma hereditaria. También voy a explicar, en este caso, de origen genético, sabemos que la persona que tiene TDAH tiene una predisposición genética y esa predisposición genética está asociada a la acción de dos neurotransmisores, dopamina y serotonina. Existen algunos genes que están asociados al transporte de estos neurotransmisores dentro de nuestro cerebro, que están relacionados con el TDAH. Sin embargo, los estudios muestran que cuando tu TDAH es de origen genético, el factor ambiental tiene una fuerte influencia en la aparición o incluso en el empeoramiento, en la intensificación de los síntomas del TDAH. Por ejemplo, una madre que fuma durante el embarazo o una madre que consumió alcohol también asociado, como mencioné, a la predisposición genética del feto, del niño que va a nacer. Además, los estudios muestran que la prematurez también es un factor que desencadena e intensifica el TDAH. También una situación que influye bastante es el ambiente conflictivo, principalmente en los primeros años, como por ejemplo una mala situación de padres separados o muchas peleas en casa, situaciones donde el niño se sienta culpable por los conflictos familiares. Principalmente, todo esto son situaciones que pueden agravar los síntomas. Y cuando no es de origen genético, también puede ser desencadenado por alguna lesión cerebral o alguna anomalía en la formación del cerebro de la persona. Yo mismo conocí a una persona, a un joven, en una charla que di hace un tiempo, que desarrolló el TDAH a los 22 o 23 años porque tuvo un pequeño nódulo benigno en la región del córtex prefrontal, de lo que ya hablaré. En un momento les explicaré, y él se sometió a una cirugía para la remoción y después comenzó a presentar los síntomas del TDAH. Él no lo tenía, pero esa lesión quirúrgica hizo que se desencadenara y tuviera el trastorno. Y recordando que el nombre trastorno no es enfermedad, no incapacita a la persona, significa que tenemos todas las capacidades mentales plenas. Sin embargo, su funcionamiento es un poco fuera de lo normal. Y ese funcionamiento fuera de lo normal causa diversos perjuicios en nuestra vida. Perjuicios sociales, perjuicios en el rendimiento y todo lo demás. Los síntomas que voy a mencionar ahora para ustedes y los principales síntomas del TDAH pueden ser, primero, agitación, fuera de lo normal, muchas veces fuera de control, que causa perjuicios en tu día a día. Debido a que nuestra mente está poco abastecida por estos neurotransmisores, principalmente en la región del córtex prefrontal, muchos de estos neurotransmisores, como la dopamina, son responsables de nuestro enfoque, de nuestro rendimiento cognitivo. Hace que nos volvamos muy rehenes de los mínimos estímulos que nos rodean. Por lo tanto, incluso si comienzas centrado en algo que es importante, fácilmente puedes perder el hilo de la conversación, perder tu capacidad de involucrarte y mantenerte enfocado en esa actividad.
Si aparece cualquier otra cosa, puede ser, no sé, alguien que pase por la puerta, algún ruido que venga por la ventana, cualquier cosa puede fácilmente desviar tu enfoque y será muy difícil que vuelvas al camino. Migras de actividad con extrema facilidad y rapidez, causando este comportamiento de ansiedad y agitación. Dificultad para iniciar y permanecer en tareas aburridas y tediosas. Esto hace que, al enfrentarnos a una tarea, una actividad que va a consumir mucha de nuestra energía vital, que vamos a tener que dar mucha de nuestra sangre para mantenernos enfocados. A diferencia de una persona neurotípica que no necesita hacer tanto este esfuerzo, hace que tengamos esta aversión y que seamos realmente muy conocidos por ser procrastinadores crónicos. Nos levantamos todo el tiempo, huimos de lo que es principal, nos levantamos para ir al baño, para ducharnos, para beber agua, para lo que estamos haciendo, para echar un vistazo en YouTube, en WhatsApp, haces eso todo el tiempo, a cada rato, y esa actividad que programaste para empezar a las 2 de la tarde ya son las 6 y ni siquiera has comenzado. Entonces, procrastinar es contigo mismo. Desatención por encima de lo normal, a los detalles, a las minucias, siempre que esa tarea no sea interesante. Hay una inmadurez por encima de la media cronológica, es decir, una persona de 10 años que tiene TDAH suele tener una mentalidad de un niño de 7. Esto tiende a corregirse en la fase adulta. 8 años, esto. Tiende a corregirse en la fase adulta, pero hasta los 25 o incluso hasta los 30 años todavía mantienes esa inmadurez, en referencia a las personas de la misma edad, y generalmente el trastorno está asociado con alguna comorbilidad, como por ejemplo el ODD, que es el trastorno opositor desafiante, la dislexia, la disgrafía y varios otros trastornos que también pueden estar asociados. En el 60% de los casos, el TDAH no aparece solo. ¿Y cómo actúa el TDAH en el cerebro, propiamente dicho? Como dije, se trata de un subabastecimiento, básicamente, además de otras cuestiones estructurales del cerebro, ¿vale? Existen algunas pequeñas diferencias físicas y estructurales en el cerebro, pero básicamente lo que más impulsa, lo que más hace que surjan síntomas es el bajo abastecimiento de dos neurotransmisores, principalmente la dopamina y la serotonina. Entonces actúan en esta parte anterior del cerebro, que es el córtex prefrontal, que hace que estemos reaccionando a lo que está sucediendo ahora, reaccionando a los sonidos, reaccionando a lo que vemos, causando un reflejo, haciendo que reaccionemos. Por ejemplo, tengo que agarrar un vaso de agua que está sobre la mesa. Entonces tú sientes sed, eso hace que tengas que levantarte, que tengas que actuar y llegar hasta el otro lado de la sala para agarrar un vaso de agua. En fin, todo lo que estás viviendo ahora y respondiendo en tiempo real está aquí, presente en el córtex prefrontal. Y también hay una dificultad con respecto a la parte posterior del cerebro, que está aquí atrás, que es donde están tus recuerdos más antiguos, las cosas que ya has vivido y que ya tienes, ya las haces de forma automática. Es decir, lo que estás viendo y reaccionando ahora pertenece al córtex prefrontal. Y aquí las cosas que ya has aprendido, que ya están bien consolidadas, como por ejemplo andar, hablar, correr, conducir, ya son cosas que haces de forma automática. Incluso esa dificultad para priorizar y dar la debida importancia a los estímulos. Eso lo tienes todo el tiempo, por eso te esfuerzas constantemente por volver a la senda. Puede ser explicada, por ejemplo, por ese experimento de la mesa del bar. Cuando estás en un bar muy ruidoso, tienes algunas personas en tu mesa, puedes concentrarte en la conversación que está en tu mesa, al menos parcialmente lo logras. Ahora, cuando tienes TDAH, principalmente, en los niveles más severos, tienes mucha dificultad para realmente estar presente, con cuerpo presente, con mente presente en lo que se está hablando para ti. Te distraes con la conversación de al lado, que es más interesante. O si pasa alguien corriendo también, desvías la atención y pierdes totalmente lo que la persona está diciendo, lo que hace que te conviertas en alguien, sea visto como grosero, que no da importancia. En fin, todo tipo de reacciones negativas pueden surgir a partir de esos pequeños síntomas. El TDAH también afecta nuestra memoria de trabajo o memoria operativa. Como expliqué hace un momento, la memoria de trabajo es esa memoria que hace que asocies las cosas de ahora con los conocimientos que ya tienes de tiempos atrás. Y esa memoria de trabajo está aquí en esta región que separa el córtex prefrontal de la parte posterior del cerebro. Por ejemplo, ya sabes conducir un coche manual, pero ahora tienes que conducir un coche automático sin que nadie te enseñe nada. Vas a asociar lo que ya sabes de conducir. Ya sabes que tienes que pisar el freno suave. Ya sabes que tienes que girar a la izquierda. Vas a la izquierda, a la derecha, ya sabes conducir. ¿Pero cómo? Es conducir un coche sin embrague.
¿Cómo vas a conducir con esa palanca de cambios raro? Con un montón de letras, un montón de números que aún no has aprendido. Entonces, en ese momento, cuando estás aprendiendo algo nuevo, asociado con conocimientos previos, estás utilizando tu memoria operativa o memoria de trabajo y esas nuevas conexiones del nuevo aprendizaje que estás teniendo se ven perjudicadas por la baja, presencia de esos neurotransmisores. Principalmente cuando este aprendizaje es algo que no te interesa. Esto hace que necesites, por ejemplo, leer 3, 4 veces más un libro para poder aprender, algo que tu compañero no necesita en teoría. Ahora, en el momento de jugar un videojuego, un jueguito que te gusta, puedes tener un rendimiento mucho mejor que el promedio. En fin, puedes desempeñarte con mucha facilidad. ¿Qué causa esa cierta intriga en las personas? También tenemos dificultad para cadenciar las actividades, hacer actividades que exijan una secuencia lógica para ser completadas. Esto también se refiere, por ejemplo, cuando la madre le dice al hijo que ordene su cuarto, ve a ordenar tu cuarto, y ahí ella llega y le echa una bronca porque el cuarto no está ordenado. ¿Qué? En la cabeza de ese niño, que está todo el tiempo en las nubes y con la mente a 1000 por hora, ¿qué significa para él ordenar el cuarto? Estirar la sábana, poner las zapatillas ahí detrás de la puerta y está todo bien. Solo que él no sabe que ordenar el cuarto también es guardar los juguetes en el cajón de los juguetes, poner la ropa en el cesto de la ropa sucia, en fin, ordenar la estantería. Sí, eso es ordenar el cuarto. Es decir, este checklist, este paso a paso, esta organización se vuelve muy complicada para las personas con TDAH. Y esto lo di como un ejemplo de la infancia, pero en la fase adulta también, cuando por ejemplo estás en un trabajo que exige que hagas determinadas tareas muy secuenciales, con muchos pasos complejos, si no llevas un cuadernito con tus anotaciones, difícilmente vas a poder rendir igual que las otras personas. También existen diversos tipos de TDAH y diferentes niveles de severidad. Del TDAH, los tipos tienen el tipo predominantemente desatento, este del que hablo, que es el tipo de TDAH más preocupante. El predominantemente desatento, que es esa persona que principalmente en la infancia no da problemas, entonces ella pasa desapercibida. Las personas no se dan cuenta de que ella tiene TDAH y no inicia ningún tipo de tratamiento. No hay un diagnóstico. Generalmente hay un diagnóstico tardío y afecta. 3/4 de las personas que tienen el tipo desatento son mujeres. Es un tipo, subtipo, mucho más presente en mujeres. Entonces es esa persona que no da problemas, que no está haciendo desorden en clase. O sea, nadie piensa que tiene TDAH, digamos así. Pensamos que está estudiando, que está haciendo lo que tiene que hacer. Pero cuando llega la nota, ¿dónde está la nota? A veces no termina el examen, no puede terminar todo el examen. No puede estudiar como debería, pero todo el mundo piensa que la persona está estudiando y entonces la persona empieza a sentirse tonta, sufre ese bullying, esa dificultad, sin tener el tratamiento adecuado. Es esa persona que está ahí mirando al profesor, pero no está prestando atención. En realidad, ella está viajando en su propio mundo. Interior. Existe el tipo combinado, que es el tipo más común, que asocia los rasgos del desatento y también de la hiperactividad, que es donde viene la gran agitación motora de pensamientos, de hablar y actuar, o sea, esa impulsividad, en no tener tu sentido común bien ajustado. ¿Eres hiperactivo? Habla sin pensar. A veces termina ofendiendo a las personas, interrumpiendo y atropellando a las personas. Habla sin pensar también. Comete meteduras de pata todo el tiempo, principalmente meteduras de pata sociales. Y son personas, de hecho, que tienen bastante dificultad para memorizar las reglas sociales. Es el tipo más común, sobre todo porque difícilmente pasa desapercibido. También está el predominantemente hiperactivo, que es más difícil de encontrar. Algunos libros ni siquiera mencionan este tipo, porque son personas que no presentan el rasgo de la desatención. Puede concentrarse en lo que necesita hacer, pero tiene un rasgo de hiperactividad, lo que causa dificultades en su día a día, siempre muy presente. Y también, en relación a las intensidades, existen los casos más leves, moderados y de alta severidad, que se refiere básicamente a la intensidad de estos síntomas, la forma y el tiempo que permanece en acción en tu día a día y en los lugares donde estás. Y también el nivel de los perjuicios que esto trae para ti y para las otras personas que están a tu alrededor. Una curiosidad, muchas personas suelen asociar el TDAH con la hiperactividad. Y eso es un mito. A veces ves reportajes que dicen así, niño hiperactivo, no sé qué, no sé qué. Eso es un mito, porque el TDAH, el principal síntoma del TDAH es la desatención. Es el síntoma más presente y por lo tanto la hiperactividad por sí sola puede incluso ser otra patología, otro problema.
como por ejemplo un niño o incluso un adulto que está pasando por una gran situación de estrés y ahí, con altos niveles de ansiedad, no puede hacer nada, está caminando por la casa todo el tiempo, con preocupación, ocupaciones a mil, y ahí piensas que esa persona puede ser hiperactiva, cuando en realidad no lo es. El TDAH es el trastorno mental más estudiado del mundo, o sea, muy lejos de ser considerado un mito o una invención de la industria farmacéutica. Tacha eso. Es un trastorno también que está presente en 3/4 de los casos, independientemente de cuál sea el nivel o el tipo en hombres. Es un trastorno mucho más masculino y que suele pasar por el lado del padre. Con más facilidad, digamos así, sé que heredé los rasgos de mi madre, pero eso no es lo más común. Escribe aquí en los comentarios si alguna de estas cosas que mencioné sobre el TDAH aún no las conocías. ¿Qué te pareció más interesante al descubrir en este video? Y cuando vayas a escribir en los comentarios, no te olvides, también suscríbete al canal, haz clic en la campanita, porque así recibirás más contenido como este, además de que YouTube también me ayuda. Y muchas gracias, y hasta la próxima. TDAH. Deja de culpar a los demás. Desafortunadamente, tus padres, profesores, compañeros pueden haber sido duros contigo, pero necesitas dejar de culparlos para desarrollar tu autorresponsabilidad y finalmente despegar en la vida. Yo también pasé por todo eso y sufrí hasta la adultez, pero desarrollé un método para ponerle fin a eso. Puedes acceder a este método en el primer enlace de la descripción.